Bueno, los módulos de salida son una serie de líneas de salida que también pueden ser de carácter digital o analógico. A estas líneas conectaremos los actuadores, o ya lo había comentado, que también podían ser preactuadores, porque normalmente no manejan esa gran potencia. El módulo de salida del autómata es el encargado de activar y desactivar los actuadores, bobinas de contactores, lámparas, motores pequeños, etc. La información enviada por las entradas a la CPU, una vez procesadas, se envían al módulo de salida para que éstas sean activadas y a la vez los equipos que a ellas están conectadas. Según el tipo de proceso a controlar por el autómata, podemos utilizar diferentes módulos de salidas. Aquí tienen un ejemplo de conexiones de salida. Aquí una salida aparentemente analógica conectada directamente a un multímetro. Y por acá tienen otra salida que sería de corriente, 420 mA, gobernando un dispositivo de corriente o sea, un transductor de corriente a presión neumática. Aquí tenemos la línea de suministro de aire a presión y aquí tenemos entonces una válvula operada por presión de aire y que controla el flujo de la línea principal. O sea, aquí le estamos dando una presión proporcional a la corriente que a su vez salió indicada por una salida del PLC, y eso provoca que esta válvula se abra y deje salir o controle el flujo principal que está circulando por acá. O sea, el aire de servicio se usa para abrir esta válvula con este dispositivo, y esta válvula pues maneja algún tipo de fluido y o sea que esto sería acá un preaccionador y este sería nuestro accionador final, ¿no? Acá tenemos un ejemplo un poco más ilustrativo. Aquí estamos haciendo un arranque directo de línea de un motor. Acá sería cómo lo realizamos con un contactor. Tenemos el contactor M, esto es norma americana. Botón de arranque normalmente abierto, botón de parada normalmente cerrado, el contacto normalmente cerrado del térmico, el autosello y este esquema, bueno, ya lo conocemos, bastante típico. Y acá tenemos la equivalencia de este esquema para realizar un arranque directo de línea de un motor trifásico de jaula de ardilla. Vean que acá tenemos lo mismo, botón de arranque normalmente abierto, aquí viene un detalle interesante, botón de parada normalmente cerrado y el contacto normalmente cerrado del térmico, que es lo que tenemos acá igual para que funcione. Sin embargo, esta vez, en vez de cablear la lógica, esto por supuesto que es un abuso, tiene solo carácter ilustrativo, a nadie se le ocurre utilizar un PLC solamente para esto, ¿no? Básicamente lo que estamos haciendo aquí es reproducir el esquema que está acá arriba. Este es el diagrama de contactos, es una de las formas de programar PLC. Vamos a ver de todas maneras todas más adelante. Pero lo primero que podemos notar es que esta forma es muy intuitiva para alguien que domina ya los diseños con relé y contactores. Aquí podemos ver, fíjense, y esto es lo primero que es bien interesante, que todos los contactos que se están usando son normalmente abiertos. A pesar de que ya sabemos que acá y acá se suelen usar contactos normalmente cerrados, ¿no? Entonces, lo que está pasando aquí es lo siguiente. También podemos ver, esta imagen ilustra, o sea, es una especie de monitor también de las señales estas que están aquí. Pueden ver que la entrada I0.1 es esta que está acá. Como quiera que es normalmente cerrado, si tuviéramos esto, no está puesto, pero imagínense que está conectado a 24 volts por este lado, como vimos antes. Estos 24 volts están llegando a I0.1. Y eso es lo que se ve aquí con este fondo gris. O sea, aquí tenemos señal. El contacto es normalmente cerrado. Aquí yo lo pongo normalmente abierto, pero conduce. ¿Por qué? Porque están llegando los 24 volts. O sea que así esto está conectado. Lo mismo pasa con I0.2. La I hace referencia a input, entrada. Y vean que acá sería Q. Las salidas se simbolizan con Q en muchos de los sistemas de PLC. Esta es la salida 0.0. No se simboliza con una O, porque entre la O y el 0 sería un poco difícil diferenciar, ¿no? Vean que esta es la bobina de la salida. Y a su vez a la salida tenemos conectado el contactor que va a manipular al motor. Aquí estamos haciendo el autosello en paralelo con nuestro botón de arranque, que como quiera que es normalmente abierto, no hay señal aquí, por lo tanto no hay fondo gris aquí, no hay energía, ¿no? Esto es simbólico, aquí no fluye energía, pero es para que sea más intuitivo para los desarrolladores tradicionales que están acostumbrados a estos lenguajes.
Entonces si presionamos acá, este cuadrito se pondrá en gris, esto se activa, así que se pone gris. Y una vez que Q00 está activo, este se activa, se pone gris. Y ya una vez que soltemos acá, pues sería gris, gris, gris. Aquí fluiría la potencia, por decir. Y Q0 se queda autosellado. De modo que tenemos una equivalencia de esta. Si queremos pararlo, presionamos el normalmente cerrado. Y ya ahora esto que está en gris se abre. Deja de fluir energía, se apaga Q0, se apaga aquí y volvemos al estado inicial una vez que se suelte el botón. El detalle que le quería decir que es curioso, muy importante y que tienen que autoanalizar y repensar una y otra vez, es que si uso un contacto normalmente cerrado para mi botón de parada, entonces en mi diseño tengo que usar un contacto normalmente abierto. Porque el resultado de cerrado por abierto en definitiva es cerrado. Si yo uso un contacto normalmente abierto, entonces aquí usaría uno cerrado. ¿Ok? Eso pueden probarlo, ahí van a tener sus tareas, van a poderlo hacer, pero es algo que se puede analizar, ¿no? Así llega corriente, por lo tanto eso está activado. Así que el normalmente abierto está dando activado porque le estoy haciendo llegar corriente. Lo que yo recomiendo cuando están cableando en físico ahí en la pizarra es que usen siempre abierto, siempre que sea posible uso abierto, y entonces mi diseño lógico, o sea, mi programa se va a parecer mucho más a lo que tengo a relé y contactores, ¿no? Acá tenemos otros ejemplos de conexiones a módulos de entrada-salida. Este es un módulo, una tarjeta de 24 volt de salida que maneja un solenoide de 2 posiciones, algo así como los pistones de 2 posiciones que ustedes están acostumbrados a ver, de doble acción o de doble efecto, que tiene una señal para el avance y una señal para el retroceso. Aquí está manejando un contactor magnético que según el esquema dice que es para una bomba hidráulica, y la fuente de 24 volt en este caso es externa. Están usando la misma fuente para el módulo de salidas y para el módulo de entradas. Aquí tienen conectados límites y algunos pulsadores, y por supuesto el común de ambos módulos al negativo de la fuente para que todos los voltajes tengan la misma referencia de tierra. Bueno, los equipos de programación. El equipo de programación de un autómata tiene por misión configurar, estructurar, programar, almacenar y probar las diferentes funciones del automatismo, tanto las contenidas en la CPU básica como las que aparecen en los módulos auxiliares y en los periféricos. Se define entonces el equipo de programación como el conjunto de medios de hardware y software mediante los cuales el programador introduce y depura en la memoria del autómata las secuencias de instrucciones en uno u otro lenguaje que constituyen el programa a ejecutar. O sea, es la herramienta tanto de software como de hardware que usamos para esto. Normalmente, y es lo que van a hacer en sus casas, la herramienta es una computadora con un software que provee el fabricante y que vamos a usar para desarrollar, para cargar el programa y para depurar el funcionamiento de este programa. Acá tienen, por ejemplo, un programador dedicado, ya ven, es un equipito solo con su teclado, una pantalla, y se conecta al PLC para programarlo por un protocolo específico. Esto le llaman cable de programación. Este es un ejemplo en el cual no se usa una computadora. Bueno, periféricos. El autómata programado en la mayoría de los casos puede ser ampliable. Las ampliaciones abarcan un gran abanico de posibilidades que van desde las redes internas LAN, o sea, redes de computadora con los protocolos de redes LAN que ustedes conocen, ya eso lo vimos de todas maneras cuando vimos protocolos, módulos auxiliares de entrada-salida, memoria adicional, hasta la conexión con otros autómatas del mismo modelo a través de redes o buses industriales, como pueden ver acá. O sea que pudiéramos tener un PLC que le pase información o gobierna las acciones de otros PLC que controlan otros procesos o subprocesos. Vean que hay periféricos incluso para imprimir directamente en aquellos sistemas que necesitan registro gráfico y cosas así. Pues tenemos un poco de todo ahí. Hay un periférico muy importante que no aparece acá, pero que es el HMI, el acrónimo de Human Machine Interface, y es una especie de pantalla normalmente táctico, aunque a veces viene con botones, que se usa para monitorear el proceso a semejanza de un SCADA. Los HMI son muy típicos en la industria. Bueno, las unidades de entrada-salida son dispositivos básicos donde se toma la información de los captadores en el caso de las entradas y por donde se realiza la activación de los actuadores en el caso de la salida, por lo que es de vital importancia comprender cómo funcionan a partir de las variables que procesan. Las funciones de las entradas-salidas son las siguientes: adaptar las tensiones de los captadores y actuadores a las internas de trabajo del autómata. O sea, imagínense, es un microcontrolador y ya les digo que
A lo sumo podemos esperar que trabaje con un máximo de 24 volts directas, ¿no? Realizar la separación eléctrica a través de los autoacopladores, ya les expliqué la relevancia que esto tiene para proteger al equipo. Proporcionar un medio de reidentificación de los captadores y activadores ante el procesador. O sea, nos vamos a referir desde el punto de vista del procesador a la entrada I0.1, I0.2 y así trabaja él, y nosotros, bueno, pues luego mapeamos estas entradas o estas salidas con el hardware correspondiente y con la semántica que tiene esto en nuestro proceso de control. Bueno, las entradas, vean la letra I de input, llevan normalmente indicación de activación luminosa, un LED, de modo que mirando al dispositivo desde afuera, nosotros podemos saber si una entrada determinada está activada o desactivada. Esto es muy útil cuando estás depurando, sobre todo allí sobre el terreno. Se clasifican a partir de su tensión en libres de tensión, como pudieran ser los pulsadores, interruptores, límites de contacto de relé. Todos estos dispositivos de entrada necesitan de la fuente que vimos de 24 volts para poder hacer que llegue información a la entrada propiamente dicha. Los hay con tensiones de corriente directa o corriente alterna, detectores de proximidad, celda fotoeléctrica, etcétera, y ahí habría que acomodar el voltaje o comprar convenientemente estos detectores para que utilicen el voltaje de nuestra entrada del PLC. Al elegir los pulsadores e interruptores límite de contacto de relé, lo hacemos de forma tal que la tensión de trabajo coincida con la entrada del autómata. O sea, cuando voy a proyectar una red de automatización, voy a pensar uno de los detalles que tengo que revisar, cosa que en el proyecto ustedes en una primera versión no pudieron hacer porque no estábamos pensando todavía en PLC. Pero cuando voy a comprar tengo que revisar que lo que estoy comprando en materia de sensores y actuadores es compatible con los niveles de tensión con los que trabaja mi PLC. Y si por otro lado lo que se va a hacer es una modernización de algo que ya estaba, pues entonces cuando compre el PLC voy a revisar los módulos que necesito para adecuar las tensiones que ya tengo en mi sistema que ya está instalado, para que puedan pasar hacia adentro de mi PLC. Aquí tienen algunos esquemas típicos de cómo funcionaría un módulo de entrada de corriente directa con un optoacoplador, vean, para evitar cualquier tipo de daño hacia adentro del sistema microcontrolador. Este circuitico además tiene interesante de que si me llegara a equivocar y lo alimento en inversa, pues también tiene protección para eso. La corriente circula por este diodo de protección. Esto sería un ejemplo de una entrada de corriente alterna. Por supuesto, un rectificador a la entrada, un diodo Zener para limitar el voltaje que entra por allá con un divisor de tensión, y por último, de nuevo, mi optoacoplador para que pase lo que pase hacia adentro no pueda venir ningún daño, ¿no? Bueno, las salidas, acá viene output, una letra O, pero recuerden que es muy típico usar una letra Q, en donde se conectan los actuadores, incluyen indicadores luminosos. O sea, también hay indicadores allí mismo en el dispositivo, en el PLC, con LEDs para indicarme cuando una salida está activa. Esto también es muy útil para depurar allí. Existen tres tipos de salidas. A relé suelen utilizarse cuando las conmutaciones no son demasiado rápidas, tienen unos 15 milisegundos de respuesta, y permiten un consumo relativamente alto de lo que vas a conectar del lado de allá. Si son salidas a relé, puedes esperar que cualquier cosa menor de 2 amperes, y allí podemos conectar directamente pues un ventilador, por ejemplo, o un consumidor que no sea de muy alto consumo. La ventaja del relé es que maneja normalmente valores de tensión grandes, hasta 240 volts de alterna, y pudiera ser de directa también. Y esto es muy útil y muy práctico cuando quiero resolver cualquier tipo de problema, ¿no? Pero tiene el inconveniente de que no puede operar muy rápido, porque además tiene un número limitado de operaciones. Andan alrededor de los 10.000 operaciones. Así que, por ejemplo, para manejar motores de paso no es una cosa viable utilizar salidas a relé, porque voy a quemar mucho mi salida y en todo caso el motor de paso va a girar muy lento, ¿no? Hay salidas a triac también, son interesantes, también lo van a encontrar en distintos tipos de PLC. Permite conmutaciones más rápidas. El nivel de consumo también es alto, pero no tan alto, puede ser hasta 1 ampere máximo. Allí tienen que recordar que los triac, como quiera que sea, generan calor allí, por lo tanto hay una limitación con eso.
Pero la gran desventaja del triac con respecto al relé es que nada más que puede manejar cargas de corriente alterna. Con cargas de corriente directa el triac, como saben, no es algo funcional porque no se va a activar en el sentido contrario y por lo tanto eventualmente se apaga, no seguiría funcionando. Entonces para este tipo de carga no es algo útil, pero en cambio pues tiene tiempos de respuesta mucho más rápidos y el número de conmutaciones que puede hacer no estaría limitado como en el caso del relé, ¿no? Por otro lado, es muy típico también encontrarnos salidas a transistor, que pudiera ser colector común por allí. Open collector, que sería un colector abierto, te lo dan para que hagas algo con él. El inconveniente de esto es que es para bajo consumo, pero eso sí, sus tiempos de respuesta son muy buenos. Aquí dice por debajo de los 2 milisegundos, normalmente puede ser bastante menos. Y el inconveniente es que, como quiera que manejan corrientes muy pequeñas, me toca a mí adecuar esa salida si quiero usar, por ejemplo, un contactor. Ya saben que tengo que proteger por allí, no es tan expedito. Pero para motores de paso esto es lo que se indica, ¿no? Puede trabajar muy rápido, no se gasta, así que todo tiene su aplicación y tienen que ser muy cuidadosos cuando van a comprar, porque imagínense que van a comprar algo para una industria donde no hay muchos recursos, ustedes no tienen mucha habilidad con la electrónica y compran salidas a transistor y ya se están buscando un problema ustedes mismos, ¿no? Aquí algunos ejemplos. Esta que está aquí, o sea, tenemos una salida con autoacoplador. Esta salida es a transistor. Esta salida tiene la desventaja que les decía. Vean, el circuito simplificado. Nunca se imaginen que un esquema real dentro de un PLC es tan sencillo como esto, porque luego tienen redes de protección, tienen algunos diseños orientados a evitar la influencia de ruido electromagnético y cosas así. Aquí tienen una salida con triac. Vean aquí, esta es la que maneja solamente cargas de corriente alterna. Vean cómo lo dice específicamente. Y por otro lado te hacen notar que necesitas poner una fuente de alimentación para tu carga, una red snooper para prevenir disparos indeseables acá, o para prevenir también sobrecorrientes y sobrevoltajes. Pero de nuevo son diseños genéricos, no son reales, hay mucho más detalle en una salida real. Y acá tienen una salida de relé, es bastante general, puede trabajar con alterna o con directa, como les decía. Ya vieron ventajas y desventajas. Aquí esto también es muy simplificado, ya saben que hay que tener un diodo de camino libre acá atrás o en paralelo con la bobina para que esto funcione en la vida real, ¿no? Bueno, los lenguajes de programación hay muchísimos. Nosotros vamos a limitarnos acá en el curso a lo más básico, pero les mencionamos todo y pueden investigar por su cuenta. No son más que el método que tiene el usuario para introducir en el autómata las características que debe cumplir el automatismo. Dentro de los mismos podemos encontrar los diagramas de contactos, como el ejemplo que vimos, con puertas lógicas, que si no me equivoco es lo que se usa en el ISI, y con este haríamos diseños como los que se hacen en electrónica digital. Allí ya esto lo vieron en clase. Usamos compuertas AND, OR, y las entradas pues valdrían 1 o 0 si están activadas o desactivadas, y luego un 1 activa una salida y un 0 la desactiva. Existen los biestables que sirven para autosellar, en fin, que los que se sienten cómodos trabajando. O sea, esto es para personas que vienen del mundo de la electrónica y le dan acceso con este lenguaje, pero nosotros somos más de diagrama de contacto, como quiera que venimos de programar con relé y contactores los sistemas de control. Luego hay diagramas funcionales, diagramas de flujo, son lenguajes de bastante alto nivel, aunque más para personas que vienen del mundo de la programación. El GraphSet, que esto es un estándar también medio gráfico. El lenguaje booleano, que en definitiva es muy parecido a lo que puedo hacer con compuertas lógicas. Lista de instrucciones, que en general la mayoría de los PLC, por no decir todos, brindan esta capacidad. Esto sería el equivalente de trabajar, por ejemplo, en ensamblador directamente el lenguaje del micro. No cuesta ningún trabajo, por eso el fabricante lo da. Y es bastante típico que podemos ver la traducción, por ejemplo, si desarrollamos el diagrama de contacto, podemos leer el programa equivalente en lista de instrucciones, porque él lo que va a hacer siempre es una conversión a lista de instrucciones para compilar y poder ejecutar el programa del usuario. Y luego está la variante de los lenguajes de alto nivel. Esto
Al principio no se hizo así porque las personas que programan sistemas de control normalmente no tienen una formación en lenguajes de alto nivel como C, como Java, pero como quiera que hay un micro ahí adentro, existen los compiladores, es una opción viable, y para los que se sienten cómodos programando en lenguajes de alto nivel, por supuesto es mucho más rápido programar en lenguajes de alto nivel que utilizar cualquiera de estas variantes, más allá de que ahora intuitivamente a los que no dominan ningún lenguaje de alto nivel les pudiera parecer esto muy simple, pero acá tenemos más velocidad, más compacto el código, la documentación más sencilla y la reutilización de código mucho más cómoda. En definitiva, los lenguajes de alto nivel son una cosa relativamente moderna en los PLC, pero que yo pienso que a largo plazo se va a ir imponiendo, ¿no? Ahora, para seleccionar un autómata debemos disponer de los catálogos donde se muestren los siguientes datos técnicos: el nivel del equipo, o sea, ya lo clasificamos en 3 niveles: qué es capaz de hacer, qué requerimientos tengo yo en cuanto a sus capacidades técnicas, posibilidades de ampliación y tipo de comunicaciones que emplea. A mí siempre me gusta poner el ejemplo en Latinima. En Latinima automatizaron una parte del proceso, el proceso de cocción, pero luego quedaron varios procesos todavía, relé y contactores. En relé y contactores siempre ya saben que una de las desventajas es que ocupan mucho espacio, son ruidosos, hay que darle mantenimiento, son difíciles de reparar, es difícil de modificar. Pero cuando se hizo la compra del PLC, ellos compraron un PLC de $8,000. Es un PLC relativamente chiquito de tamaño, la dimensión, la más larga no pasa de los 20 centímetros, pero es un PLC de nivel 3, estaríamos hablando de una máquina muy potente, con capacidad de comunicación para manejar muchísimas entradas y salidas que pueden estar distribuidas, con la idea de que más adelante comprarían el resto del programa para gobernar los procesos que quedaron todavía a relé y contactores, ¿no? O sea que fue una compra con visión, ¿no? Compro un PLC muy potente, automatizo una parte ahora, que es el dinero que tengo, y más adelante todavía el PLC que compré es suficientemente bueno como para seguir gobernando otros procesos en la misma industria, ¿no? Hay que revisar lenguaje y posibilidades de programación. Aquí esto es muy importante. Aquí mencionan también el idioma, o sea, un PLC que viene en coreano va a ser difícil de programar, ¿no? Pero esto es muy importante. Mire, si yo soy el que voy a hacer la automatización y yo lo que sé es trabajar con diagramas de contacto, a mí que nadie me vaya a comprar un PLC que tengo que programarlo en un lenguaje de alto nivel, por ejemplo, ¿no? Porque luego me creas un problema. Esta capacitación me va a tomar tiempo si es que soy capaz de entrarle a eso, porque recuerden que además en la industria pues hay mucho trabajo que hacer, no es solamente la programación. Así que esto es muy importante. O sea, ¿en qué lenguaje se programa? Lo conozco, lo puedo programar. Voy a necesitar un terminal de programación que luego no tengo y que vale 200 euros y se demora 6 meses en llegar. O lo puedo programar desde la computadora que tengo, eso es muy importante. O lo puedo programar directamente en un terminal como vimos el Easy. Y muy importante el idioma el que viene en el manual, soy capaz de leerlo, viene en inglés o solamente tiene un manual en francés que nadie entiende en la fábrica y cosas por el estilo. Aunque el criterio definitivo siempre será económico, o sea, estamos buscando una solución técnico-económica. Nosotros quisiéramos un PLC que haga esto y aquello, pero tenemos este presupuesto o solo podemos acceder a este fabricante. Recuerden que aquí de contra con el bloqueo pues se hace más complicado tener opciones, ¿no? Es importante destacar que a la hora de seleccionar un autómata para determinada aplicación no debemos nunca suponer que lo más moderno es lo ideal. La selección es tanto técnica como económica y no tiene relación directa con la modernidad, ¿ok? O sea, usar el criterio de esto es más moderno no trae ninguna ventaja, ¿no? Así que eviten ese tipo de discusiones, ¿no? Bueno, metodología de trabajo con los autómatas programables. Primeramente debemos definir el proceso de automatizar. Ya eso lo vieron y es lo que hemos hecho en los primeros pasos del proyecto que tienen, ¿no? Para eso se necesita la descripción mediante planos o croquis de la parte operativa del proceso. Son los esquemas que tienen dibujados por ahí en su variante. Para a partir de la misma determinar los actuadores que intervienen en el mismo. Ya esto lo hicieron. Los sensores y captadores necesarios. Esto también ya lo hicieron en su proceso. Decidir las medidas de seguridad. Esto es algo que normalmente en el nivel de profundidad de este curso no lo tenemos mucho en cuenta. Pero la seguridad es lo primero. Así que cualquiera que pretenda realizar estos sistemas de control en una industria
pues debería dedicarle algo de tiempo a las medidas de seguridad, cómo lo paro si hay alguna emergencia, cómo verifico que esto funcionó bien para que no me rompa esto otro y cosas por el estilo, ¿no? Prever las posibles averías que pueda tener el proceso y su tratamiento, o sea, qué se puede romper y qué voy a hacer yo en mi programa o qué voy a hacer en mi sistema una vez que algo se rompa. Espero que venga el operario, que lo libere, que me dé una señal de indicación de que todo está bien. Ese tipo de cosas hay que preverlas. Y tener en cuenta las posibles interferencias con el entorno. O sea, hay que ver si es un entorno ruidoso, hay que ver qué pudiera pasar con el PLC que voy a comprar y el voltaje de alimentación que se usa. Tengo ese voltaje en pizarra, tengo que comprar un transformador también. Ese tipo de preguntas hay que hacérselas. Tener en cuenta que el mando manual es muy necesario para la puesta en marcha del proceso y para resolver posibles averías. Estamos hablando de las botoneras, que a algunos de ustedes se les olvida seleccionar cuando les digo que seleccionen sensores y actuadores. Y determinar el diálogo del proceso con el operador. Hace falta darle a ese operador una indicación visual. Voy a usar un HMI porque es el detalle que tengo que dar es muy específico. O con tener algunos LEDs, algunos indicadores lumínicos es suficiente. Definir las normas de mantenimiento de la instalación. Son cosas que ustedes como diseñadores, o sea, como ingenieros de control, tienen que tener en cuenta cuando van a desarrollar un proceso con un sistema de control con autómata programable. Bueno, primero, el número de contactos usado en el diagrama de contactos no está limitado en cuanto a entrada-salida. Estos son consideraciones ya de diseño propiamente de software. Por lo tanto, los relés auxiliares, internos, temporizadores, contadores, etcétera, tienen toda la cantidad de contactos que ustedes quieran. Por ahí alguno que otro, cuando diseñó, yo le dije, es difícil encontrar 4 contactos de fuerza en un contactor. Eso es raro. No lo uses así, usa un par de contactores. Como mismo se puede decir que es difícil tener un relé de control que tenga 20 contactos de control normalmente abierto y 20 normalmente cerrado, porque mecánicamente como el fabricante monta eso ahí, ya saben que tiene una parte móvil, es un poco complicado. Sin embargo, acá esta restricción no está. Aquí cuando se pone un contacto lo que se está haciendo es una referencia, una zona de memoria, así que puedo hacer tantas referencias como quiera. Técnicamente esto es infinito, la cantidad de contactos que puedo usar por cada uno de los dispositivos, tanto los relés de entrada, salida, auxiliares, temporizadores, contadores, cualquier cosa de esa tiene tantos contactos como ustedes se puedan imaginar. En los diagramas de contacto las señales se mueven de izquierda a derecha como si fuera la corriente, ¿ok? Estas son señales lógicas, estas no hay ni voltaje ni corriente en ellas, pero como quiera que es una simulación de lo que hacemos con relé y contactores, pues imagínense siempre la corriente fluyendo de izquierda a derecha. Las bobinas no pueden ser conectadas directamente al bus izquierdo, porque en el bus izquierdo está el surtidor de corriente, por decirlo de alguna manera, y si conectan una bobina directamente ahí estaría siempre encendido. ¿Y qué lógica tiene tener una bobina que esté siempre encendida y no responda a nada? Si usted lo que quiere es poner una alimentación en algún lugar, pues conéctela directamente con un cable y no se gaste ni una entrada ni una salida del PLC en eso, ¿no? Debemos notar también que no hay límite lógico para el número de contactos que puede ser conectado en serie o en paralelo. Normalmente, esto pudiera ser en la práctica un problema por el cableado y cosas así, pero acá no hay que preocuparse por eso. De nuevo, estamos hablando de referencias a zonas de memoria y no tenemos ningún tipo de problema con eso. Un contacto no puede ser programado a la derecha de la salida. Esto es una regla de diseño bastante higiénica y por lo general es obligatoria en cualquier software o en cualquier PLC que estén programando. Lo último que se pone en una línea, mirando de izquierda a derecha, lo último siempre va a ser una salida o una bobina, semánticamente. Cada salida está provista de contactos programables, como normalmente abierto y normalmente cerrado, o sea que dispongo de estos juegos de contacto en la cantidad indefinida que yo quiera para cada salida. El número de contactos programados por salida no está limitado, volvemos a lo mismo. No se pueden duplicar las bobinas, esto es bien interesante. Si yo tengo una bobina, es una zona de memoria a la que estoy haciendo referencia y no puedo escribir 2 veces en el programa la misma bobina, porque estaría en una línea diciéndole algo a la bobina y potencialmente en la línea siguiente diciéndole lo contrario. Y la mayoría de los PLC no te van a dejar hacer eso, van a dar un error. Si alguno te deja hacer eso, lo que va a pasar es que la última línea es la que manda
porque como quiera que esto es un programa de microcontrolador, se va ejecutando una línea después de la otra. Así que lo que digas en la de arriba no tiene consecuencia en la de abajo. Y en esencia es algo que desde el punto de vista de diseño está mal, es una barbaridad, o sea, no tiene cómo interpretarse desde el punto de vista lógico. Así que evítenlo en sus programas, es algo que podemos revisar. No se deben poner bobinas en paralelo. Y esto está bien interesante porque en relay contactores sí poníamos bobinas en paralelo. Pero acá no tiene ningún sentido poner bobinas en paralelo porque el uso que podemos hacer de los contactos de una bobina es infinito y por lo tanto, ¿para qué poner otra que haga exactamente lo mismo que la que ya tenemos? Sí, con la que ya tenemos podemos hacer lo que querramos, ¿no? La cantidad de veces que querramos. Entonces, es un detallito a tener en cuenta. Fíjense que en relay contactores sí lo hacíamos. Podíamos poner, por ejemplo, un relé en paralelo con un contactor para extender la cantidad de contactos. Acá eso no hace falta, ¿no? En algunos programas ocurre que hay uno o un grupo de instrucciones idénticas y que habrá que escribir tantas veces estas, escribirla tantas veces como se repita en el programa principal. Y en este caso es útil escribir una sola vez la secuencia de su rutina e ir a ello cuando se requiera. Esto es una técnica de programación un poco más avanzada, aquí se da como una sugerencia. Aquí la idea es que si tengo una función que creé a partir de poner contactos y bobinas y que hace una tarea específica, pero que necesito repetir muchas veces en el programa, tal vez no valga la pena volverla a dibujar una y otra vez, o toma tiempo, además alarga el programa, sino hacer referencia a esta como una subrutina, y es una característica que en los PLC de nivel 2 y 3 normalmente es bastante típica, ¿no? Bueno, pues ya saben, lo que va quedando es que trabajen con el PLC en su proyecto de curso. Esta es la última conferencia que vamos a estar viendo. Si se dan cuenta, la conferencia es teórica, no tiene un carácter práctico. No les estoy enseñando aquí cómo programar, les estoy dando algunas sugerencias, algunos tips. Pero si quieren aprender a programar el PLC, les comento que el que vamos a estar usando es el S7200 de Siemens. Para aprender a programarlo ya tienen los videos de Michelle que subí hace muchísimo tiempo cuando empezamos el curso, donde Michelle enseña cómo usar el KDCIMU, luego enseña a programar en el MicroWIM, que es el software que provee Siemens para esto, y luego te enseña cómo simular en el PCSIMU, cómo vincular todo esto con el SCADA. O sea, ahí les recomiendo muchísimo los videos de Michelle. También les voy a estar dejando en el Moodle, ya tienen por ahí unos enlaces a unos cursos en YouTube de videotutoriales de cómo programar. Les voy a estar dejando algunos materiales escritos para los que son más de leer y seguir un tutorial, pero como la práctica en definitiva es la que los va a llevar a dominar estas cosas, les voy a estar dejando una tarea más sencilla. Vamos a dejar una tareita relacionada con un proceso de control relativamente simple para que realicen con el PLC, para que entren en calor y finalmente entonces van a tratar de resolver, o sea, van a resolver y van a incorporar en su proyecto, en una última etapa del proyecto. Imagínense en el documento un capítulo para esto. Van a resolver con el PLC el sistema de control, esta vez sí resolviéndolo completo, porque aquí van a tener mucho más poder para aquellos que tenían que hacer conteos y cosas así que eran muy complejas con relay contactores. Pues acá tienen todas las herramientas que necesitan, y entonces vamos a hacer la simulación completa, vamos a desarrollar el SCADA, vamos a hacer nuestro video demostrando que esto funciona y vamos a terminar el documento ya con esta información que les estoy dando y con muchísimo trabajo que les estoy dejando, por supuesto, de tarea. Están listos para terminar el curso, que ni soñar con que lo vamos a terminar este mes. Yo creo que por lo menos necesitan unas 4 semanas, por muy rápido que trabajen, para dejar un informe en condiciones y para que se apropien de este conocimiento y salgan con algo útil en la mano. Recuerden que esto es una asignatura ya del ejercicio de la profesión. Así que terminando la asignatura, los que aprendan, los que se sientan cómodos con esto, pues ya tienen una fuente de empleo en el futuro, ¿no? Bueno, ¿qué hicimos en la actividad? Analizamos la estructura del principio de funcionamiento de los PLC. Esto es algo que tienen que dominar porque necesitan dominarlo para la compra fundamentalmente. Y estudiamos las características que permiten la utilización de los autómatas en la automatización.